Buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por un nuevo amanecer, por un nuevo día, en su día, el día del Señor. Y nos alegramos y nos gozamos de venir a su casa. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es muy especial cuando su pueblo se reúne. Así que sean todos bienvenidos a alabarle. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95, lo podemos leer en pantalla. Antes queremos darle la bienvenida a los que están conectados con nosotros desde allá, desde donde te encuentres. Únete en adoración a nuestro Señor. Y dice su palabra, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto es un llamado para adorarle juntos. Cuando el salmista dice, clamemos, adoremos al Señor juntos. Lo podemos hacer en nuestros hogares, lo podemos hacer individualmente, pero hoy en este lugar vamos a unir nuestros corazones, a esos corazones redimidos por la sangre de Jesús, para clamar al Señor. Y luego dice que debemos hacerlo directamente al Señor. Este servicio se trata de Él y no de nosotros. No es para complacer nuestras preferencias, nuestras canciones preferidas, nuestras canciones favoritas, no. Es para disfrutar la presencia de Dios. Y dice que lo debemos hacer con júbilo, con gozo. Ese gozo que viene de la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Si no te sientes en esta mañana con ese gozo, pídele al Espíritu Santo que llene tu vida de ese gozo. Un gozo que no lo podemos entender a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Pero el salmista nos dice, cantemos con júbilo. ¿A quién? A la roca de nuestra salvación, a nuestro fundamento, a nuestro Dios. Tú y yo estamos aquí porque Él nos trajo, porque Él nos dio vida eterna, porque Él quiere que tú y yo hoy en esta mañana exaltemos su nombre. Y ahora te voy a pedir a que te pongas de pie con nosotros, agradecidos al Señor, porque en esta mañana unimos nuestras voces, nuestro espíritu, nuestra alma, todo delante del Señor, y vamos a cantar con alegría, con gozo, el nombre de Jesús, el que nos ha salvado, redimido por la sangre, por su sangre. ¿Están listos para cantarle al Señor, a la roca de nuestra salvación? Aleluya. Apláudenle al Señor. Que se escuchen esas palmas, vamos, cántale con gozo al Rey. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí, aleluya, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá.
nos va a separar de su amor. Y si Él lo dice en esta mañana, lo creemos. Aleluya. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Oh, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Proclamo por vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre y yo lo gritaré. Que se escuche la iglesia. Dios es por nosotros, su reino establece, no será movido. En su nombre y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, su nombre hoy. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Una vez más, solo en Jesús. Aplaudamos al Señor, aplaudamos a nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas. Nada nos puede separar de tu amor. Tenemos tantas razones, Señor, que venimos a tu presencia con acción de gracias. Déjame decirle, quiero que me ponga mucha atención con esto que voy a compartir en esta mañana. La salvación es un regalo de Dios. La salvación de nuestra alma no es por nada que nosotros hayamos hecho, porque ninguno de nosotros tiene tal cualidad y tal calidad que Dios haya muerto en la cruz por nosotros, solamente por su amor y por su misericordia. El Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. No hay nada que justifique, repito, tal acto. ¿Y cuál es la razón del por qué no es nosotros no es por lo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros somos pecadores y Dios es santo? Uno de los versículos que más me gusta en la palabra de Dios es Romanos 5:8. Y Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la pregunta es si estás dispuesto a recibir ese regalo de la salvación que Dios te da. Cuando a mí me dan un regalo, o cuando a cualquiera le dan un regalo, tenemos tres opciones. La primera opción es que yo tomo ese regalo, lo guardo y ni lo hago. La segunda opción es que lo abra, lo veo y lo pongo al lado. No lo uso. Y la tercera opción es que lo tome, lo abra, lo vea y lo use. Y ese es el regalo de la salvación. Él te la está dando. Es tu decisión que tú haces con ese regalo que Dios te da. ¿Qué pasa después de la conversión? Cuando nosotros ya hemos tomado la decisión de recibir a Cristo. Bueno,
te voy a hablar de dos tiempos. En el tiempo futuro dice que esa conversión somos salvos de la ira de Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna. Veremos al Señor cara a cara y se nos dará la corona de la vida. En el tiempo presente, esa conversión, ese hecho de recibir a Cristo nos da la protección permanente de Dios. Nos da a conocer que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos da a conocer su provisión diaria, porque dice que no he visto justos desamparados ni su descendencia que mendigue pan. Pero la provisión más importante que Dios nos da es la provisión del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hay algo también que les quiero compartir en esta mañana, y es de lo que se trata el mensaje, siguiendo con la serie Viviendo para Jesús. Seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo. Así como el costo de la salvación fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor, seguir a Jesús tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Bueno, esas son las condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Entonces es un pasaje cortico, uno solo, pero búscalo. No te pongas de pie, porque no es necesario por un solo versículo, que está en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Yo leo aquí en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015 y dice: decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Padre, te doy gracias en esta mañana por el tiempo que hemos podido adorarte a través de la música, de las canciones, de las letras de las canciones, a través de la presentación del ministerio por el pastor José. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Ahora que vamos a compartir tu palabra, Señor, te pido que me des esa unción especial que solamente tú das, que estas palabras puedan ministrar cualquier necesidad aquí en nuestra congregación, y que entendamos realmente lo que significa ser un discípulo comprometido que está viviendo para ti. Úsala, Señor, como solamente la puedes usar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos aquí en Lucas 9:23, pero yo quiero hablar un poquito acerca del contexto el contexto inmediato de esta situación, este planteamiento que el Señor hizo a nosotros. El Señor está reunido con sus discípulos. Están orando aquí, como ustedes lo ven a partir del versículo 18. Entonces dice: aconteció que mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó. Él hizo dos preguntas a los discípulos. La primera pregunta que el Señor le hizo a ellos es: ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes que están en el pueblo, entre el pueblo, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta fue: unos que Juan el Bautista, otro que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera respuesta. Entonces el Señor ya no habla en general, ahora va al particular. Y esa pregunta es para ti también y para mí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes. Ese es para nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, respondiendo, dijo: el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías que nosotros estamos esperando. Y repito, esa pregunta aún es importante, porque ¿quién es Cristo
para ti. ¿Es un profeta, un gran profeta? Sí, el más grande. ¿Es un maestro? Sí, el más grande. Pero es el Salvador del mundo. El que vino a dar su vida, como vimos anteriormente, para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Así que el Señor le advierte que no divulguen de quién es Él por ahora y comienza a enseñar cuáles son las condiciones necesarias para vivir en Él. Entonces aquí tenemos la primera, 9:23. Y si alguno quiere venir en pos de mí. Esa es la primera. Ser un discípulo de Jesús y vivir de acuerdo con sus preceptos es una decisión personal. Si alguno quiere venir. Jesús se estaba dirigiendo a personas que ya habían creído en Él, los discípulos que estaban con Él, los 12 ya habían, porque la pregunta ¿quién tú eres el Hijo de Dios. Pero le está diciendo que no basta con conocer que tú eres un cristiano y que tú reconoces que Jesús es tu Salvador. Tienes que comprometerte con Él, ser un cristiano comprometido con Él. Así como el hecho de aceptarlo como nuestro Salvador debe ser también el compromiso de vivir en Él. Jesús quiere seguidores que nos comprometamos con Él, que estemos dispuestos a sacrificar cualquier conducta, sentimiento, acción que no esté de acuerdo con nuestra conducta cristiana. Ahora, solo no estamos. Nosotros tenemos, como le dije anteriormente, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza, nos da el poder para nosotros poder vivir y seguir a Cristo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Nos ha dado la ayuda que necesitamos para hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos buscar la llenura del Espíritu de Dios. Buscar cada día llenarnos más y más de ese Espíritu. El Espíritu es una persona y ese Espíritu se contricta, se alegra, llora, está feliz porque nosotros hacemos que esté feliz o hacemos que se contricta. Fíjense lo que Dios nos dice a través del apóstol en Efesios 5:18. Aquí se lo van a poner. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Esto es una decisión personal. El que quiera venir en pos de mí. Dios nos ama incondicionalmente, no hay ninguna duda de eso. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y te voy a decir algo, los planes, escúchame, los planes que Dios tiene para ti y para mí siempre son de bienestar, de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. El cristiano, escúchame, el cristiano que quiere estar viviendo para Cristo debe hacerlo de manera intencional. Debe querer seguir al Señor, debe querer agradar al Señor. Yo le voy a decir un secreto. Yo soy fanático de los Dodgers. Y entonces los Dodgers vienen a Miami una vez en la temporada. Entonces yo intencionalmente chequeo el calendario cuando vienen y este año vinieron en septiembre. Entonces como yo sé que septiembre para nuestra familia es un tiempo de la economía un poquito dura, porque han pasado las vacaciones, entonces yo en marzo, por ahí junio, cuando estamos bien, compro mi entrada. Intencionalmente
la compro para que cuando llegue el día, entonces ya yo tengo mi entrada comprada y voy al juego. Bueno, pongo esta ilustración porque intencionalmente tú tienes que buscar del Señor. No vas a esperar el momento cuando está pasando una situación difícil, que no es malo que lo haga, pero no esperar que llegue la situación difícil para entonces buscar al Señor. En estos días, compartiendo con los muchachos, a Randy y María, le decía que a veces nosotros actuamos con el Señor como un seguro de vida. El seguro usted lo usa cuando lo necesita, más nada de lo contrario, ahí está. En el momento que lo necesita, llega su seguro. No, Dios es permanente y nosotros tenemos que buscarlo a Él de una manera permanente. Entonces es la primera, es una decisión personal. ¿Cuál es la segunda? Ahí está, negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esto, pastor, de negarnos a nosotros mismos? Quiere decir entonces que para estar viviendo en Jesús yo tengo que ser otra persona. Ya yo no soy Randy, ya no soy María, ya no soy el pastor José, ya no soy Domi, ya no soy Leo, ya no soy Rafael, ahora soy otra persona. No, nosotros seguimos siendo nosotros. El Señor nos hizo de una manera con una serie de ADN en nosotros, que nos gusta unas cosas, que no nos gusta, que somos altos, que somos bajitos, que somos trigueños, que somos más oscuritos, más claritos. Eso no se cambia. Seguimos siendo igual. Entonces, quiere decir que ya no soy yo, sino otra persona en mí. No. Eso se llama hipocresía. Y la palabra hipocresía es una palabra que viene del griego actuar. La palabra hipocresía quiere decir actuar. Los actores de las tragedias griegas usaban máscara para actuar. Ellos actuaban un papel, no era ellos. Se ponían máscara y entonces eran hipócritas. Claro, nosotros lo utilizamos en otro sentido. Está representando un papel, actuando un rol. Ponerse una máscara para actuar, eso no es lo que Dios quiere decir. Lo que es entonces lo que Dios quiere decir, bueno, lo que Dios quiere decir es un cambio. Lo que se llama una metamorfosis, una transformación que comienza de adentro hacia afuera. Una transformación que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que el Señor dice. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, comience a transformar su vida de adentro hacia afuera, como Pablo lo expresa acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese cambio, y voy a repetir lo que dije anteriormente, se logra cuando nosotros dejamos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros y poco a poco nos va cambiando. Cuando estamos viviendo para Cristo, se expresa un gozo, una alegría que nosotros no podemos explicarla y otros no pueden entenderla. Porque el cambio se va reflejando en nuestra manera de actuar. El cambio que se produce en nosotros es notorio. Todas las personas lo pueden ver. La semana pasada hablábamos acerca de Moisés y hasta se sorprenden con ese cambio. ¿Dónde comienza el cambio? El cambio comienza en nuestra manera de pensar. Nosotros los cristianos no podemos pensar de la misma manera que piensa el mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Y una de las angustias que a mí me da, les digo honestamente, es ver que el mundo está entrando a la iglesia y la iglesia no está cambiando al mundo. Nosotros queremos hacer iglesia para complacer al mundo. No. Nosotros somos llamados. Sí, nosotros necesitamos que personas vengan a escucharnos y le damos gracias al Señor cuando viene. Pero nosotros necesitamos ser el agente de cambio para el mundo y no que el mundo nos cambie a nosotros.
Tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar en nuestra mente. Somos diferentes al mundo. Nosotros vivimos para Jesús. Nuestros pensamientos tienen que ser los de Jesús. Eso debe transformar nuestras acciones. Cuando yo pongo en mí la mente de Cristo, todo cambia. Mira lo que dice Tito, o Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Eso le dice Pablo a Tito, un pastor que él dejó allá en la iglesia en Éfeso. Las condiciones para estar viviendo para Cristo es una decisión personal. Segundo, negarnos a nosotros mismos. Y la tercera, aquí está, tome su cruz cada día. Entonces la tercera condición es tomar nuestra cruz. Bueno, aquí viene lo difícil. Aquí viene lo más difícil. Permítame explicar por qué. Porque esto habla de sacrificio. ¿Qué era la cruz? Bueno, la cruz era un instrumento de castigo. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Imperio Romano, estando dominando la Palestina, la cruz era un instrumento de castigo. A la cruz iban los peores delincuentes, los homicidas, los ladrones, los que se rebelaban contra el Imperio Romano. Eran condenados a morir en la cruz. Ellos mismos tenían que cargar la cruz. Los clavaban en la cruz y era una muerte lenta y dolorosa. La persona podía pasar días agonizando en esa cruz. Lo ponían en un lugar donde todos podrían ver a la persona que estaba ahí clavada en la cruz. En un lugar alto donde la persona lo podía ver. ¿Pero por qué? Bueno, lo ponían porque como escarmiento. Viendo lo que estaba pasando, viendo el sufrimiento de esa persona en la cruz, entonces la persona cogía temor. Vamos a decir que la cruz era en aquel tiempo lo que significa hoy la silla eléctrica. ¿Dónde está lo maravilloso de esto? Bueno, lo maravilloso de esto es que el Señor Jesucristo convirtió lo que era un instrumento de castigo en un instrumento de salvación. Repito, era un instrumento de castigo, pero el Señor Jesucristo lo hizo un instrumento, o la hizo un instrumento de salvación. La misión de Jesús para reconciliar al mundo con Dios incluía su muerte en una cruz. Llegar al punto de una muerte cruel, dolorosa y hasta vergonzosa. Pero Él lo hizo por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en su carta a los Filipenses. Esto sí tienen que buscarlo. Busquen Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así, esta es la Reina Valera actualizada del 2015. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no considera ser igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Y el 8, el más importante en esta lectura. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a hacer de la cruz un instrumento de salvación. Esa cruz está aquí. Es un símbolo que cuando nosotros la vemos nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y está sola porque Jesús ya no está en la cruz. Él resucitó. Él está ahora en la presencia de Dios, para recordarnos que Él hizo el sacrificio eterno por nosotros y nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Recordarnos que Él resucitó y que algún día Él volverá. Pero todavía no he respondido a la pregunta: ¿qué cruz llevamos nosotros? ¿Qué cruz llevas tú y qué cruz llevas tú? En mi país, en Venezuela, que el pastor ahorita me hizo recordar a mi país. Cuando a alguien le está pasando algo malo, dice: oye, tienes que cargar con esa cruz. Bueno, pero ese no es el sentido tampoco. Porque para nosotros, ¿qué significa llevar la cruz? Tampoco significa que le vamos a nada igual a lo que llevó Jesús, porque Él llevó una cruz real y murió en ella para el perdón de nosotros. Bueno, lo primero que nos debemos recordar es que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Eso es lo que representa el bautizo. Cuando nosotros bautizamos a una persona, llevamos a la persona que murió, y cuando la persona surge del agua, sale una nueva criatura. Los pecados pasados fueron entregados en la cruz por el Señor y perdonados, y ahora somos resucitados a una vida nueva. La vida antigua quedó atrás. Todos es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso es lo que Pablo expresa en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llevar la cruz es sacrificar todo aquello que no es de agrado a Jesús, a nuestro Señor. Cosas que nos alejan de Él. Quizás hasta cosas que Él nos manda hacer y nosotros nos desagrada. Perdonar. A veces nos cuesta. No, pero es que él me hizo mucho daño o ella me hizo mucho daño. Yo no la voy a perdonar o no lo voy a perdonar. Pero Dios nos manda a perdonar. Ese es un sacrificio, esa es una cruz que usted tiene que llevar. Predicar la palabra. A veces me da temor. Le hablo, no le hablo. Le digo, no le digo. Le comparto, no le comparto. Comparte porque el Señor te mandó. Orar por alguien que nos ha hecho daño. Orar por una persona que ha afectado nuestra vida. Ese es un sacrificio, pero el Señor nos manda a orar por todo. Porque dice Él, muy bueno es que tú ores y que tú respetes y que tú te lleves bien con los que te llevan bien contigo, pero ¿y los que no? Ese es un sacrificio. Esa es una cruz que nosotros tenemos que llevar. Y lo tenemos que hacer única y exclusivamente, como leímos, por obediencia. Aún Cristo, escúchame bien, pidió ser liberado de la muerte en la cruz, pero se sometió a la voluntad de su Padre. Él oró y dijo: Señor, si quieres, si puedes, que pase de mí esta copa. Porque Él sabía el dolor que venía, Él sabía el sufrimiento que venía. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz se manifiesta el poder y la gloria de Cristo.
Ahí venció el pecado, la muerte, nos dio la verdadera libertad. Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Y así como en la cruz se manifiesta la gloria de Cristo, así en nosotros también nos gloriamos en esa cruz. Y por eso nosotros tenemos que llevar el mensaje de la cruz. Y es lo que nos dice aquí 1 Corintios 1:18. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. ¿Cómo es eso? Que una persona murió y resucitó por mí. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Dios quiere compartir su gloria con nosotros. Y eso sucede cuando tomamos nuestra cruz. Y voy con el último. Es una decisión personal. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y el cuarto dice, sígueme, seguirle. Ayer estaba escuchando a través de, vía internet, una conferencia de la Convención Bautista para Hombres, se llamó Buscando Hombres para Dios. Y el primer conferencista, el Edwin Fernández, decía que nosotros somos una generación nosotros no, la generación actual es una generación de seguidores. La generación actual es una generación de seguidores. Somos seguidores de alguien o de algo. Bueno, yo también soy seguidor de los Dodgers y del Real Madrid. Somos seguidores de un artista. Somos seguidores de un cantante, somos seguidores de un político, de un deportista, de un equipo deportivo. Somos seguidores o nos siguen a nosotros. ¿Cuántas personas nos siguen a nosotros? Hace tiempo chequeaba todos los lunes cuántas personas nos siguieron en el servicio de ayer. 300. Hasta que dije no. No importa el número que nos siga, lo importante es que tú lleves el mensaje, 1 o 1000, pero si 1 se convierte, está bien. Y si 1000 se convierte, está mejor. Eso lo ha hecho la tecnología. Aún nuestra iglesia, ¿cuántos seguidores tenemos? Esto puede ser negativo o positivo de acuerdo a quién seguimos o quién nos sigue. Pero nosotros, la generación actual, es la generación de los seguidores. Pero Jesús nos está enseñando que hay que seguirlo a Él. Sígueme. Si estás viviendo para Cristo, si estás viviendo una vida para Él, síguelo. Hay algo que llama la atención, a mí me llama la atención poderosamente. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, fueron Pedro y Andrés, hermanos, Juan y Jacobo, hermanos, pescadores. Entonces el Señor caminando por la playa, se lo voy a leer pues aquí, 18 al 20, ustedes lo leen cuando lleguen en su casa. Mientras Jesús andaba al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Después dice, y pasando más adelante, siguió el Señor. Caminando vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Los llamó y enseguida ellos dejaron la barca a su padre y lo siguieron. ¿Qué característica ven ustedes ahí que se repite en los dos casos? Dice, inmediatamente le siguieron. Dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Jesús. 9:9. No sé si lo puse. Pasando de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Ellos lo hicieron de manera inmediata. Pero no crean ustedes, y es lo que me gusta de la Biblia, que todos reaccionaron de manera inmediata. En Lucas 9,
59 al 62, habla de esto. Dijo a otro, el Señor Jesucristo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también le dijo a otro, te seguiré. O también le dijo otro, te seguiré, Señor. Pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Entonces la pregunta que yo le hago hoy a ustedes y a ustedes que nos están mirando, ¿dónde te ubicas tú? ¿En los que dejaron todo y siguieron a Jesús? ¿O en los que quieren posponer la llamada y espera que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, cuando complete esto y complete aquello, entonces te voy a seguir? ¿Cuál de estas dos respuestas le estamos dando nosotros a Dios? Él dice, sígame. ¿Yo le sigo de inmediato o pospongo ese seguimiento? Y lo que es más interesante, que los que respondieron de inmediato se convirtieron en los pilares del cristianismo: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Y de los otros no se habló más. No sé si fueron y enterraron a su padre y volvió, no sé si lo que tenía que hacer lo hizo y volvió, pero de ellos no se habla más. ¿A qué distancia, otra cosa, estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la distancia que yo estoy siguiendo a Jesús? En mi pueblo dice, no te quedes, pero tampoco me pases. No te me quedes muy atrás, pero tampoco me pases. Ahí, hombro a hombro, perdona Luis, hombro a hombro conmigo, que me salí de acá. Hombro a hombro conmigo. Así estamos siguiendo a Jesús. Vivir para Jesús significa no solo que lo estamos siguiendo, sino que lo estamos haciendo hombro a hombro con Él. Conclusión: Dios nos ha dado la salvación. Somos sus discípulos. Debemos ser verdaderos discípulos, pero eso tiene un costo. Es una decisión personal. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la bendición, el privilegio no merecido que me da de ser el expositor de ella en esta mañana. Pidiéndote, Señor, que seamos no solamente oidores de esa palabra, sino que seamos también hacedores de ella. Y que podamos realmente ser seguidores tuyos. Que realmente estemos viviendo para ti. Cuando hemos tomado esa decisión, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos nuestra cruz cada día y seguimos en los pasos tuyos. Gracias por el Espíritu Santo que nos da la fuerza y el poder para cada día continuar caminando esta vida con todos y sus obstáculos al lado tuyo y en la presencia tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.